Buonasera. Buonasera. Hola, hola. Buonasera. ¿Cómo están? Tutto bene, Bene, grazie. bene, tutto bene. Bene? Tutto bene, mi fa piacere. Com'è stato il fine settimana? Tranquillo? ¿Todo bien entonces? Sì, Sì, tranquillo. Ok. molto tranquillo. Ok, bene, bene. Allora, ragazzi, primero que todo, comentarles de que los cambios de horario para quien necesite y tenga la intención de cambiar horario es del 21 al 23. Así que están básicamente empezando a partir de hoy. No son los cambios de horario de grupos, ¿no? Para eso tienen que hablarle a gestión escolar, ¿ok? Entonces, cualquier cosa lo resuelven con ellos. Y por favor, me avisan a mí, ¿ok? En el caso Pero- que tengan que Sí, cambiar de sì. horario. Ok. Ok. Bien, segunda cosa a comentarles, vamos a iniciar el día de hoy un tema nuevo, un tema bastante importante en cuestión de gramática. Entonces, me gustaría saber si hay algún comentario antes de iniciar, alguna pregunta de los temas anteriores. Creo que de mi parte no. No, tampoco. ¿Todo bien? Ok, bien. Vayan siempre consultando, por favor, Classroom, porque les voy subiendo tanto el material de diapositivas junto con ejercicios online, ¿no? Para que puedan tener bien toda esta situación. Todo el tema y todo el material para practicar, tanto en PDF, tanto online. Bien. Ahora, no sé si ya habíamos visto esta diapositiva que estamos viendo aquí con este refrán. ¿Ya lo habíamos encontrado? Sì. ¿Sí? Sí. Ok, entonces ya podemos iniciar el de por sí la parte de explicación de gramática, ¿no? Ya les había comentado que vamos a iniciar viendo el pasado próximo, ¿ok? Recuerdo que la vez anterior nos quedamos viendo el diálogo, ¿no? Estuvimos viendo el diálogo, si no me equivoco, del perrito del nel dibujo. parque, ok, del disegno, benissimo. Bene, bene. Quindi oggi iniziamo una nuova unità, no? Questa è l'unità 2, e parleremo un po', vediamo un po' di cosa si tratta. Pasado próximo. Este temido pasado del italiano es uno de los tiempos compuestos del idioma y que en realidad se asemeja bastante al passé composé del francés. Si hay alguien que estudia francés o sabe francés, la va a tener más fácil que el resto. Lo siento. Porque funciona prácticamente igual. Es lo mismo, misma formación y mismo uso, mismo contexto. Pero vamos a ver, ¿no? De qué trata esta conjugación. Il passato prossimo. ¿Sí me escuchan bien, chicos? Sì, Sì? Perfetto. Il passato prossimo si usa per esprimere un evento successo in un passato psicologicamente vicino per chi parla e si forma con l'ausiliare avere o essere più il participio passato. Traducción. Vamos a utilizar este pasado, esta forma de composición del pasado para expresar o para describir un evento que nosotros, que a pesar de que es pasado, psicológicamente lo sentimos aún cercano, de alguna forma. Luego vamos a entrar en detalles con esta parte. Pero la formación de por sí es con un auxiliar y este auxiliar puede ser ya sea avere o essere, dependiendo del verbo, y el participio pasado de este verbo en cuestión. Todos estos elementos los vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, no se preocupen. Por ahora, presten atención solamente con la explicación de la formación. Ahora, aquí yo tengo dos frases. ¿No? La primera es, ieri ho visto un film. Ieri ya me da a entender, ¿no? Una acción pasada, porque ieri, ¿qué cosa significa? ayer. Ayer. Ayer, exactamente. Ho visto un film, ¿no? En español quedaría ayer
vi una película. Ieri ho visto un film. Vemos la formación del pasado próximo en italiano, ¿no? Que tiene que ver bastante con la explicación que hemos visto. Se forma con un auxiliar, que en este caso, ¿cuál es? Essere o avere. 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 Avere, muy bien. Y el participio pasado del verbo, ¿cuál verbo es? Vedere. Vedere, exactamente. ¿Ok? Por el momento vamos identificando los elementos. Luego vamos a ver la formación y la estructura de cada uno de ellos. En la frase número 2 tenemos sono andato al parco. Sono andato es il passato próximo. ¿Ok? ¿Conformado por cuáles elementos? A ver, ¿quién me explica? Essere. Essere. Essere, ¿ok? Y luego, Participio passato. ¿de cuál verbo? Andare. Andare, benissimo. Ok. Entonces, este es el pasado próximo. Así se forma. Con un auxiliar que puede ser avere o essere y que va a depender del participio pasado, del verbo que se utiliza para formar el participio pasado. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, a ver. Vamos a ir viendo acá lo siguiente. Entonces, ¿cómo se forma el participio pasado regular? Y aquí hago hincapié el regular, porque van a haber irregularidades también. Estos son los tres grupos principales de verbos. Los verbos que terminan en are, los verbos que terminan en ere y los verbos que terminan en ire. Uno de los verbos que termina en are que hemos elegido como ejemplo es cantare. ¿Mm? ¿Qué sucede para formar el participio pasado? Vamos a quitar esas terminaciones de cada uno de estos verbos y vamos a añadirle, en el caso de los verbos en are, añadimos ato. Entonces, de cantare obtenemos cantato. Con los verbos en ere, quitamos ere y añadimos uto. Entonces, tenemos de vendere, venduto. Y para los verbos en ire, quitamos ire y añadimos ito y nos queda de dormire, dormito. ¿De acuerdo? Otro verbo que recuerden que termine en are. Mangiare. Mangiare, entonces, ¿cómo será su participio pasado? Mangiato. Mangiato. Un verbo que termine en ere. Dormire. ¿Cómo, perdón? No, perdón, perdón. Aquí Sí, dijiste sí. uno con ire. Ok, ¿cómo quedaría Ire. con ire? No olvídalo, estoy mal. No, no, dormire, Estoy está leyendo lo bien. mismo, Ok, que está bien de ejemplo. vale, vale. Otro verbo entonces, a ver. Un verbo en ere y otro verbo en ire. Prendere. Prendere. Ok. Aquí te voy a tener que poner un asterisco porque prendere es irregular en esta parte, así que no aplica. ¿Otro? Volere. También es irregular. Me parece que también se comporta de forma irregular. No, volere, a ver, volere justamente siempre me da problemas porque es bastante ambigua. A ver, si lo quisiéramos tomar como regular, ¿cómo quedaría? Voluto. Voluto, ¿ok? A ver, aquí abro paréntesis. El verbo volere es un verbo que puede funcionar como verbo regular, pero tiene unas conjugaciones que van a ser irregulares. Pero por el momento dejémoslo aquí como regular, ¿de acuerdo? Entonces, volere, voluto. Un verbo en ire. Venire. mm, es irregular. Escribire. Perdón, si es regular, discúlpame, es lo que quería decir, pero ya me quedé con el anterior. ¿Cómo quedaría entonces venire? Benito. Mm, Ben- ¿No? ujú.
No. Ok. A ver, a eso quiero llegar, ¿no? Esta es una situación bastante compleja en cuestión de cómo llegar al participio pasado, porque hay muchos verbos de que se comportan de forma regular y por eso viene la confusión. Se comportan de forma regular en su conjugación normal, ¿no? En su conjugación presente, por ejemplo, ¿no? Entonces son regulares, pero luego, de repente, cuando tenemos el participio, en el participio son irregulares. Entonces causan bastante confusión. Ahora, ¿qué va a suceder? A mí me interesa que por el momento quede bastante bien claro y transparente cómo funciona con los regulares. ¿Ok? Se quita solamente la desinencia y luego le vamos a ir añadiendo perdón, no es desinencia, esa es la terminación en sí. Y luego le añadimos la nueva terminación. ¿Ok? Le vamos a ir modificando esta parte a cada verbo. ¿Ok? Cuando son regulares. Vamos a tener una lista de verbos irregulares que vamos a ir viendo próximamente, dentro de poco. ¿Ok? Entonces, solo para resumir rápidamente, formación del pasado próximo, ¿cómo es? ¿Cómo se forma el pasado próximo? ¿Qué elementos tiene? Auxiliares del verbo habere o essere, Ujú. más puede? el verbo Participio. participio. Más el participio pasado. Ok, perfecto, ya está. ¿Bien? Ahora, me interesa mostrarles algo. Me interesa mostrarles en contexto de conversación cómo las personas utilizan este pasado próximo. Por lo cual encontré un video que me parece bastante útil, ¿no? De alguien que va por las calles y le pregunta a las personas, ¿no? ¿Qué cosa hicieron ayer? ¿Qué cosa hiciste ayer? ¿No? Claramente utilizando el pasado próximo. Vamos a ver este pequeño video e intenten ir identificando, ¿no? Los verbos de por sí. Van a ver cómo la estructura de auxiliar essere o avere conjugado al presente seguido de participio pasado está en cada una de las respuestas de las personas. ¿Bien? Así que prestemos la atención, por favor. Ciao ragazzi, oggi chiediamo agli italiani cosa hanno fatto ieri. Scusa, posso disturbarti? Ciao. Cosa hai fatto ieri? Cosa ho fatto ieri? Allora, ieri ho pulito la casa, ho fatto la spesa e poi sono andata dalla parrucchiera. Perfetto, grazie mille. Posso chiederti cosa hai fatto ieri? Allora, ieri sono andato a prendere la pizza per me e la mia famiglia. Grazie mille. Scusate ragazzi, posso chiedervi una cosa? Cosa avete fatto ieri? Abbiamo fatto un aperitivo sotto casa e poi abbiamo preparato la cena e abbiamo passato una serata tra coinquilini. Grazie mille. Scusa, posso disturbarti? Ciao. Cosa hai fatto ieri sera? Ma ieri ho visto un film, ho letto un po', però poi mi sono addormentato presto. Grazie mille. Giornata difficile, ho camminato in centro tutto il giorno. La sera ho perso l'autobus e sono tornata a casa a piedi. Ho fatto festa. Dove sei andato? Sono andato a cantare al karaoke. Che cosa hai fatto stamattina? Ma guarda, un po' come tutti, stamattina mi sono alzato, ho preso la bici e sono andato a lavorare. Posso disturbarti? Ciao. Cosa hai fatto stamattina? Stamattina sono andata a lavoro, ma sono caduta in bicicletta e mi si sono rotti i pantaloni. Oddio, mi dispiace. Grazie mille. Mi hanno licenziato. No! Ah! Grazie. Espero que no se hayan quedado sordos después del último grito del video. Bueno, a ver, como habrán podido notar, espero, la conjugación, ¿no? del pasado próximo en este caso está bastante evidente, ¿no? En cada una de las respuestas de cada una de las personas que aparecen en el video.
No sé si han podido notar alguno que otro verbo o palabra que quieren preguntarme el significado. Yo de lo último que dijo la chica de licenciato. Ajá, dice mi hanno licenciato, ¿no? Es me despidieron del trabajo, por eso el grito del entrevistador. Ok. That's it. Exacto. No, que tuvo un día hermoso, ¿no? Que se va en bici al trabajo, se cae de la bicicleta, se rompe el pantalón, llega al trabajo y la despide. Entonces me parece muy una sucesión de eventos desafortunados. ¿Qué más? Yo al único que no le entendí fue al penúltimo chico. Ahí sí no le entendí nada. Todos los demás, todo bien. Si tenía un acento un poco extraño, ¿él? Sì, él. Ok, déjame ver qué dice. Che cosa hai fatto stamattina? Ma guarda, un po' come tutti, stamattina mi sono alzato, ho preso la bici e sono andato a lavorare. Tiene un acento muy, muy norteño, pero lo que dice es un poco como todos, lo que hacen todos, ¿no? Me desperté, ¿no? Tomé la bicicleta y fui a trabajar, ¿no? Un po' come tutti, mi sono alzato, ho preso la bici e sono andato a lavorare. Ok? Ok, grazie. Prego. Qualche altra domanda? Dijo cuando la chica que perdió el autobús, ¿cómo se dice perder? Bueno, perdí. Exacto, ese sería el participio passato del verbo perdere, che sería perso. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. ¿Los demás? ¿Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Ok, benissimo. Ahora, vamos a pasar a ver la siguiente diapositiva, entonces. ¿No? Ya que hemos visto menos un contexto de uso, ¿no? Ya saben más o menos por dónde va, ¿no? El uso del pasado próximo. Son todas acciones que en un pasado, ¿no? que podrían haber sido ayer o esta mañana, ¿no? Pero ya son pasadas y que inician y terminan. Tienen un inicio y un fin, ¿no? Entonces, no es como no es como otros tiempos que vamos a ir encontrando, por ejemplo, en el imperfecto. Son tiempos igual del pasado, pero que denotan acciones repetidas, que tenían una cierta frecuencia en el pasado. ¿Ok? Pero no los quiero entreverar por el momento, concentrémonos solamente con el pasado próximo. ¿Qué sucede? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Estos son verbos que tienen participio pasado regular. Entonces, vamos a ir viendo, recordando cómo se forman, ¿no? Con la diapositiva anterior, no, la anterior. Vamos a ir viendo cómo se forman. Empezamos. El verbo parlare, ¿cómo será su participio pasado? Parlato. Ricevere. Ricevuto. Ok, ricevuto. Uscire. Uscito. Ok, trovare. Trovato. Camminare. Camminato. Vendere. Venduto. Salire. Salito. Partire. Partito. Conoscere. Conosciuto. Pensare. Pensato. Andare. Andato. Andato. Vedere. Veduto. Capire. Capito. Capito. Credere. Creduto. Dormire. Dormito. Vestire. Vestito. Ripetere. Ripetuto. Tornare. Tornato. Ok, así de fácil y simple es con los verbos que tienen un participio pasado regular. ¿Ha significado que no conozcan de alguno? Ripetere. Repetir. Grazie. ¿Alguno más? ¿Cuál es la diferencia entre prender y
Prendere y vedere. Prendere es tomar, agarrar algo, ¿no? Vedere es ver, observar. Ah, no, perdón, guardare. Guardare es más, a ver, entonces aquí ya entra a tallar la parte de semántica más fuerte. Entonces, entre guardare y vedere, ¿no? Es lo mismo que observar y mirar del español, ¿no? Guardare es más observar, mientras que vedere es mirar. Entonces, al observar, nosotros a veces o por ejemplo, observamos una obra de arte, ¿no? Nos la quedamos viendo así de detalle, no sé, ver todas las características. Es una observación un poco más analítica. ¿Se me dejó entender? Mientras que mirar, simplemente miro y ya. Ok, grazie. ¿Sí? Pero a ver, que son un poquito intercambiables en sí, ¿no? En italiano, o sea, porque la gente dice, ¿no? Ho visto la TV o guardato la TV, o de repente un poco así. Aunque el modo correcto sería justamente, ¿no? Guardare la TV. ¿Ok? Ok. Ahora, estos son los regulares. Voilà, los irregulares. Estos son hay muchos, ¿no? Hay muchos irregulares en sí, pero vamos a ir viendo, ¿no? Cómo cambian, ¿no? Porque ya que son irregulares, pues no hay ninguna regla, ¿no? Para llegar a ellos. Por ende, se tienen únicamente que memorizar así tal cual. A ver, accendere, ¿cómo es su participio pasado? Acceso. Aprire, Aperto. bere, Bevuto. chiudere, Chiuso. Chiuso. conoscere, Conosciuto. dire. Detto. Detto. ¿Por qué aquí conoscere es irregular? ¿Quién me lo sabe Por la decir? I. Exacto, por la I. Ok, muy bien. Pero vamos a tener en cuenta que estaba en la lista anterior, no sé si lo vieron. Aquí en ere, conoscere, ¿no? Estaba aquí. No, porque en realidad sigue la regla. Si se dan cuenta, sigue, ¿no? De ere pasa a uto. Pero el punto es que al momento de transformarlo, no podemos decir shu. O sea, está siempre la I. No sé si me dejo entender. Como si estuviera ahí igual en la pronunciación. Por ende, ¿no? Aquí se tiende un poco a confundir, ¿no? Y por eso aparece como si fuera regular, pero morfológicamente hablando, hay una I, que en su forma del infinitivo no hay. Y como aparece una I en la conjugación, entonces es irregular. ¿Ok? A pesar de que la pronunciación sea la misma. ¿Se me dejó entender? Sí. Sí. Ok. Dire. Detto. Detto. Atención, un doble T. Detto. Fare. Fatto. Leggere. Letto. Mettere. Messo. Perdere. Perso. Prendere. Preso. Rompere. Rotto. Rotto. Scrivere. Scritto. Spegnere. Spento. Spendere. Speso. Togliere. Tolto. Tolto. Vedere. Visto. Vincere. Vinto. ¿Cómo? Hay una película con Macaulay Culkin, ¿no? ¿Cómo se llama en español? Cuando estaba niñito. Home Alone es en Pobre inglés, ¿no? angelito. Mi pobre angelito, ok. Mi pequeño angelito, mi pobre angelito, no recuerdo. No estoy ya. Hace Pobre. años. Mi pobre, ok. Esa película en italiano es Mamma ho perso l'aereo. Así se llama, ¿no? Con el verbo perdere, ¿no? ¿Cómo sería la traducción del título en español? Mamá perdí el vuelo. Mamá he perdido un vuelo. Ok, muy bien. Mamma ho perso l'aereo, ¿no? Es el título de la película en italiano, por si quieren buscarla y verla en italiano. No, en español es Mamá perdí el vuelo, mamá perdí el avión. ¿Ok? Entonces, como pueden darse cuenta, la traducción de un pasado próximo del italiano al español es un pasado simple, porque en español, si se han dado cuenta,
o si no se han dado cuenta nunca, pues este es el momento. Nosotros utilizamos mucho más el pasado simple respecto al pretérito, ¿no? Al otro que se utiliza el compuesto, ¿no? Con el verbo haber, ¿no? Es muy pocas veces decimos he visto, muy pocas veces decimos he ido, ¿no? Preferimos decir fui, vi, hice, comí. Siempre utilizamos el pasado simple. Si se dan cuenta, si hacen ese experimento, ¿no? Que hacemos nosotros los lingüistas como locos, ¿no? De ver, por ejemplo, en la comunicación diaria, cuántas veces se utiliza uno respecto al otro. Y ya está comprobado por estudios avalados de que en español las personas tendemos a utilizar mucho más el pasado simple respecto al otro pretérito perfecto. Entonces, aquí es una cuestión más de uso. Pero si queremos ser completamente correctos, ¿no? La traducción directa del pasado próximo del italiano, traducción directa de tiempo, así que se asemeja en construcción, sería el pretérito perfecto. Pero lo usamos muy poco. Por ende, vamos a ver así. Desde ya les digo, pasado próximo del italiano va a ser el equivalente del pasado simple del español. ¿Ok? Si, por ejemplo, quiero decir fui, no, fui al cine. En italiano será sono andato al cinema. O passato prossimo del verbo andare, no con el auxiliar essere, el participio pasado de andare, andato. ¿De acuerdo? Esto anótenlo, por favor, lo que he escrito en chat, porque creo que les va a ser muy útil, muy, muy útil. Y solo para darles este consejo. No los quiero asustar, pero este es el tema que todos los estudiantes que pasan de A2 a B1 lo marcan como el tema más difícil. De alguna forma, porque se les complica bastante, visto que en español tenemos esta opción de utilizar uno u otro, ¿no? Por ende, es complicado, es complejo comprenderlo. Entonces, con este consejo que les he dado de intentar pensar, ¿no? En el pasado próximo del italiano, el pasado simple del español, o sea, ubicarlo en el mismo uso, ¿ok? Pueden ayudarse bastante a intentar entender el contexto de por sí. En qué momento usarlo y en qué momento no. ¿No? Podría ser un buen consejo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo durante todos estos días, durante toda esta semana muy probablemente, que es un tema muy, muy amplio. Toda la unidad 2 de A2 es muy, muy amplia, pero vamos a ver que espero que mis explicaciones y el material que les voy a ir compartiendo sea suficiente para comprenderlo. ¿Ok? ¿Alguna duda por el momento? No. Creo que no. No. Ok. Bien, entonces, nos vamos a ver mañana. Sí, por favor, espero que mañana se conecten más respecto a hoy, ya que estamos viendo un tema muy, muy importante. Y entonces nos estamos viendo mañana. Que tengan una bonita semana y bonita noche también. Ci vediamo domani. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Buona serata. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao.